Os damos la bienvenida a nuestro programa número 82 de Aprendiendo a Pensar, con las partidas más interesantes, más bonitas, más brillantes de toda la historia del ajedrez. Hoy seguimos como ayer, con una partida del que para muchos ha sido el mejor jugador de la historia, aunque evidentemente no podremos saberlo porque muchos no han sido contemporáneos con otros, ¿no? Murieron antes y no han podido enfrentarse. Algunos dijeron que Bobby Fischer era el mejor, otros que Mikhail Tal, que Alexander Alekhine, pero muchos han coincidido de que era Garry Kasparov. Ayer vimos una partida de Garry Kasparov y hoy vamos a ver otra, pero la de hoy es incluso más especial que la de ayer, porque la de hoy va a ser con su rival más directo, el rival más acérrimo que tuvo durante muchísimos años, que fue Anatoly Karpov. Anatoly Karpov consiguió el título cuando Bobby Fischer se retiró del ajedrez, y entonces tuvo que demostrar durante muchos años pues que no era un campeón del mundo que le habían dado el título al azar, sino que realmente lo merecía. Y así lo demostró, fue durante muchos años campeón del mundo hasta que llegó Garry Kasparov. Tuvieron muchísimos encuentros, hubo una rivalidad tremenda, y hoy vamos a ver una de las mayores palizas, podemos decir, que Kasparov le infringió a Karpov, porque Karpov era muy perfeccionista, un jugador con mucha técnica, que colocaba siempre muy bien sus piezas, maniobrando perfectamente, y vamos a ver cómo en esta partida, después de tan solo 22 jugadas, Kasparov obligó a Karpov a colocar todas sus piezas en la fila primera, prácticamente en sus casillas iniciales, de la presión tan brutal que le sometió con las piezas negras. Así que no os perdáis esta partida porque va a ser fantástica. Bien, pues la partida a la que hemos hecho alusión entre Karpov y Kasparov se celebró en Linares, aquí en nuestro país, en 1993. Linares fue sin duda el torneo más fuerte de ajedrez del mundo en su época. Todavía se siguen celebrando allí algunos campeonatos de España absolutos, es una ciudad pues muy relacionada siempre con el ajedrez. Pero desde que falleció el jugador el organizador, ¿no?, que fue el motor de todo aquello, pues el ajedrez de Linares ya no sigue siendo lo mismo. Pero hubo una época, por la década de los 80, 90, que fue el torneo más fuerte de todo el mundo. Allí se citaban los mejores jugadores y ahí estaba Karpov y Kasparov jugando esta partida. Y para muchos es la mejor partida que Kasparov ha jugado contra este rival Karpov. Karpov conducía las piezas blancas y a pesar de tener las piezas blancas y la iniciativa, lo interesante es que vamos a ver que después de 22 jugadas todas sus piezas mayores continúan en la fila 1. Es decir, claro que las desarrolla, las saca, intenta atacar, pero es tal el juego de las negras tan preciso, con tanta exactitud, que obliga a Karpov a regresar con todas sus piezas a la fila primera. Es algo prácticamente nunca visto entre jugadores de alto nivel y por eso nos ha parecido muy llamativa esta partida para que todos la disfrutéis. Empezó Karpov con D4, caballo F6 hizo Garry Kasparov, C4 Karpov, G6 Kasparov, caballo C3, alfil G7, voy rápido porque muchos ya conoceréis esta apertura, E4 y D6, esta es la defensa india de rey, muy especial, prácticamente la favorita de Garry Kasparov durante muchos años, contra la salida de E4. Él hacía esta apertura que parece que es muy defensiva, pero luego va a luchar por el centro con la ruptura E5. La partida suele quedar muy cerrada, con muchos peones bloqueados, si es que las blancas no deciden cambiar, y entonces es un juego más bien de maniobra que aparentemente podría favorecer a Karpov, que era un jugador más de maniobra, de estrategia a largo plazo, de conseguir pequeñas ventajas, mientras que Kasparov era un jugador agresivo que no le importaba sacrificar por el ataque. Así que aquí se están enfrentando dos estilos totalmente opuestos, ¿no? Esta es la apertura, como decimos, la defensa india de rey, en la que las negras regalan todo el centro a las blancas para luego luchar contra él, ¿vale? Así que después de alfil G7, 4 y D6, las blancas hicieron F3. Ya estamos dentro de la defensa india de rey, variante Semic. Semic es un jugador que puso de moda esta variante de jugar F3, porque lo más natural es sacar el caballo por F3, el alfil, enrocar, pero F3 también es bastante útil, sobre todo, como hemos dicho en otros programas, aparte que hace una cadena de peón y sostiene bastante sólido aquí al de E4, sirve en algún momento para jugar G4 y empezar a atacar y no enrocar por este lado, sino enrocar por el otro o incluso dejar el rey en el centro. Así que F3 es el sentido de esa jugada, enroque corto por parte de Garry Kasparov.
Alfil E3 también, ahora el alfil está ahí muy bien porque el caballo no puede venir a amenazarlo, si os fijáis el peón tiene esa utilidad también, así que alfil E3 y E5, lo que dijimos, las negras no van a conceder perpetuamente el centro a las blancas, van a luchar contra él y ahora lo hacen de una manera pues violenta, ¿no? Porque en el caso de que cambien, pues simplemente se iguala la partida, ¿verdad? Las damas también se cambiarían, y no habría mucha compensación. Así que las blancas normalmente lo que hacían aquí era intentar aprovechar, mantener la tensión o subir. Así que después de E5 lo que hizo Karpov fue terminar el desarrollo de piezas con caballo E2, también Kasparov desarrolla su caballo por D7, por C6 se podría desarrollar también, pero va a ser evidentemente atacado y va a caer en una casilla que no suele ser del agrado de la mayoría de los jugadores de la India de Rey, porque fijaros que el caballo ahora no puede ir a esta casilla, no puede tomar evidentemente nunca, no va a ir a F5 porque está este peón, y no va a ir a G6, y es un caballo que está totalmente inútil en el centro del tablero, pero sin ni una sola casilla útil, y además entorpeciendo al juego negro, ¿no? No me entretengo mucho en explicar este tipo de jugadas, pero es por eso por lo que no sale por C6, que también podría ser factible, ¿verdad?, pero lo desarrolla por D7, para que en caso de que las blancas cierren, como hemos dicho antes, ahora sí no hay mucha diferencia que el caballo esté en D7 o en E7, porque ahora desde aquí sí puede acceder a casillas muy interesantes, fijaros cómo las piezas se coordinarían muy bien. Así que caballo D7, dama D2, C6, también muy útil para evitar que este caballo ocupe buenas posiciones en el futuro. Torre D1 hizo Karpov, aquí ya como reconociendo de que no va a enrocar largo, que posiblemente deje su rey en el centro si va a hacer avalancha, o que incluso enroque corto. Y además está amenazando con tomar en algún momento y hacerse dueño de toda esa columna. Ante esta ruptura, pues fueron las negras las que lo hicieron antes, se adelantaron con D por E5, no jugaron esa, sino que jugaron A6, disculpadme, jugaron A6. A6 tiene también su lógica porque este peón puede desaparecer aquí en caso de jugar D5 y si desaparece debilitaría la casilla B5 para el caballo, así que lo que hacen las negras es A6. Y además también la idea de Kasparov era no mantenerse pasivo y como ve que Karpov está desarrollando sus piezas y sigue manteniendo la tensión, él lo que quiere es romper en B5 y por eso se está ayudando con varias piezas para, en caso de que por aquí no ha servido abrir la posición, lo va a hacer por B5. Así que ahí jugó A6, y este sí fue el momento en el que Karpov tomó D por E5, caballo por E5, jugó Kasparov, y aquí ya está sacrificando un peón, si os fijáis, ¿no? De momento no, porque parece que puede recuperarlo, pero cuando Karpov defendió a su peón de C4, Kasparov debería haber defendido el suyo, ¿verdad?, porque es un peón que va a perder. Pues este es el momento en el que no lo hace, porque era típico del estilo de Kasparov, como hemos dicho, jugar muy agresivo y sacrificar algo para que mientras el blanco lo tomaba, le cambiaba sus planes y a costa de un peón tomaba la iniciativa por otra parte del tablero. Así que jugó después de B3, B5, la ruptura que dijimos que pretendía hacer. C por B5, jugó Karpov, A por B5, y aquí ya por fin ganaron las blancas el peón que le habían regalado por parte de las negras, D por D6. Y cambiaría damas Kasparov, sabemos que el cambio de damas siempre ayuda al que va ganando material o también ayuda al que se está defendiendo y necesita alivio. Por lo tanto, no es el caso ahora de que las negras, que van perdiendo un peón, empiecen a cambiar piezas, porque al final llegarían las blancas con ese peón de más y harían muy fácil la victoria, ¿no? Así que lo que hace Garry Kasparov es que defiende este caballo con el otro caballo y evita el cambio de dama. A su vez, hace que este alfil empiece a tener más actividad, Fijaros cómo está apuntando hacia el flanco de dama. Es cierto que tienen un peón de menos, pero sus piezas están empezando a activarse. F4, por parte de Karpov, atacando al caballo, y en lugar de quitarlo, Kasparov complica más la partida. Era típico de él, en lugar de irse, complicar la partida. Si os fijáis, prácticamente no tenía muchos sitios donde ir, tan solo G4, pero era una jugada natural, porque atacaría una pieza, una jugada perfectamente posible, pero a él le gustaba complicar el juego. Si os fijáis, al estar atacado este caballo y tenerse que ir, la torre ya podría tomar en A2, porque antes no podía. Así que son jugadas que empiezan a complicar mucho y hacer que tenga que haber mucho cálculo en lo que él era un verdadero experto. Lo vimos ayer, ¿verdad?, como calculó 15 jugadas
en antelación con ese sacrificio espectacular a Topalov. Os animo a ver esa partida, si no la habéis visto, la partida de ayer, el programa número 81, ¿no? Así que B4 es la que hizo Kasparov, y el caballo se tuvo que ir y se fue a B1, una casilla muy triste para ese caballo. Muchos diréis que por qué no tomaron ese segundo peón que parece que le está regalando Kasparov. Si hubiera tomado este peón hubiera caído en una trampa tremenda, prácticamente hubiera tenido que abandonar rápido, porque fijaros qué jugada vendría: C5, atacando nada más y nada menos que a la dama, entregando un tercer peón, pero después de caballo por C5, no pondría, o sea, caballo por C5, torre por dama, espectacular, sacrificio de dama. Fijaros los dos caballos dónde están, y cualquiera de ellos, quizás el de E, puede entrar en D3, cortándole el paso al rey, dando jaque, y además, pues prácticamente ganando la partida, porque después de rey D, torre por D8, y amenazamos descubierta. Así que un juego de nuevo muy complejo, perfectamente calculado, medido por parte de Kasparov, en el que Karpov rehúsa entrar totalmente. Él quería un juego más tranquilo y no quiere, ¿no?, que Kasparov le entregue la dama y todas esas piezas que le estaba sacrificando por tener ataque. Así que volvemos los peones a sus casillas en las que se encontraba, y efectivamente Karpov no toma ese peón, sino que prefiere jugar una jugada más tranquila, ¿no? Pero hemos dicho que es una posición muy triste del caballo y Kasparov lo va a aprovechar de una manera genial. Aquí empieza ya a atacar, caballo G4 tocando al alfil, el alfil se va cambiando piezas, aquí que es inevitable, así que Kasparov tomó, dama por D4, y ya la torre entró en A2. Fijaros cómo hemos dicho que muchas de las piezas blancas están empezando a estar en la primera fila. El caballo es uno de los que ha salido y ha tenido que retroceder, pero aún este caballo no ha regresado ni la dama. Fijaros bien, porque va a llegar un momento en el que todas las piezas blancas van a estar en la primera fila, y es la posición en la que queremos sacar una foto, y por eso hemos mostrado esta partida tan genial, ¿no? Así que torre por A2 ha sido la última jugada, H3 intentando que el caballo se vaya, y típico del estilo de Kasparov, en lugar de huir con el caballo, hace otra jugada que complica más la partida porque ataca una pieza de mayor valor. La dama se tiene que ir, y fijaros a dónde se tiene que ir, dama G1, qué posición más triste de la dama. Fijaros cómo se van acumulando todas las piezas de una forma irrisoria, ¿no? Y diréis, ¿por qué dama G1? ¿Por qué, por ejemplo, aquí no podía, evidentemente está el caballo, aquí tampoco, pero podría, aquí tampoco, pero quizás podría haberse ido a D3, ¿no? Podríais pensar. D3, una casilla tranquila, una casilla en la que no parece que haya mucho peligro y no parece tan débil como G1, ¿no? Pero fijaros lo que hubiera pasado si se va a D3, que se incorporaría este alfil, con ayuda de la torre, por A6 atacando la dama, y ahora sí que prácticamente no tendría sitios donde huir, Se estaría bastante mal, porque dama F3 hasta permitiría otra jugada fantástica de Kasparov, que sería caballo D5 atacando la dama y de nuevo sacrificando la suya para traer más piezas y dar mate. Es un juego con muchísimo cálculo en el que no queremos detenernos, pero queremos captar lo más brillante, y es que un jugador quería complicar la partida y el otro jugador pues simplemente defenderse como podía de una forma en este momento muy, muy triste, ¿no? Caballo F6 se fue, E5 atacando, y el caballo vuelve a incorporarse al ataque. H4, fijaros cómo solamente está pudiendo mover peones, no tiene prácticamente juego en otra parte. Y esta jugada también me encanta, ¿no? C4. ¿Por qué? Pues sirve para traer este caballo e incorporarlo a la batalla. Fijaros cómo este caballo no tenía mucho sitio por donde colarse por su propio peón, así que lo sacrifica. Él no tenía problema, Kasparov no tenía problema en sacrificar peones en sus partidas, y de esta forma pues abrir hueco a sus piezas. Así que C4, y ahora fijaros, el caballo llega a C1, para eliminar a esa torre. Era la única pieza que nos faltaba por colocar en la colección. Llevamos 22 jugadas y jamás he visto a un gran maestro de la élite, y en este caso los dos mejores del mundo, Karpov y Kasparov en aquella época, en la que uno de los dos, después de 22 jugadas, tenga todas sus piezas en la primera fila. Es brutal este momento. Y tanto más, ¿sabéis por qué? Porque cuando Karpov ataca esa torre, tampoco Kasparov la quita. La deja ahí, la sacrifica,
y vuelve a complicar todavía una vuelta de tuerca más en esta partida. Y lo que hace es C3, ya es brutal. Sacrifica la torre y es un momento crítico en el que va a abandonar Karpov en una jugada. Si es caballo por torre, peón llega a C2, fijaros dónde ha llegado ese peón, las amenazas son brutales, lo que hizo Karpov fue dama D4, entregar material, porque Karpov tenía material de más que había sacrificado Kasparov, y después de dama D4 lo que hizo fue intentar rechazar el remate bonito que hizo Kasparov. Kasparov ganó aquí en pocas jugadas, ¿no?, de más, pero me gustaría que vierais, o mejor termináramos la partida, si Karpov hubiera colaborado en esa combinación tan bonita que hizo Garry Kasparov. Y sería, por ejemplo, así, fijaros, salvamos la torre, no entregamos material, a ver qué es lo que tiene en mente Kasparov, pues fijaros lo que hubiera ocurrido. Caballo por E5, entregando, además de aquella torre, ahora el caballo para abrir línea a la dama contra el rey en el centro. ¿Qué hubiera ocurrido aquí? Pues si toma el caballo, hubiera venido peón por caballo coronando en dama, y después de torre por dama, dama de 2, jaque mate. Así que era un remate brillantísimo el que tenía preparado Garry Kasparov para ganar a Karpov. Karpov no quiso colaborar, lo que hizo fue entregar material, duró unas cuantas jugadas más y perdió la partida de todas formas, pero al menos se quedó con esa sensación de no haberle dado el gusto a Kasparov de terminar de una manera tan brillante, que hubiera sido humillante realmente para Karpov terminar la partida así. Pero realmente sí que fue humillante cuando tuvo todas sus piezas en la primera fila, y eso quedará ahí para la historia. Era el verdadero juego de Garry Kasparov, una personalidad muy diferente a la de Karpov, una lucha de egos uno contra el otro, durante muchos años luchando los dos, se conocían a la perfección, y aquí hemos traído una muestra de la diferencia de estilo entre ambos jugadores. Espero que os haya gustado. Bien, espero que os haya gustado esta partida, ya el programa número 82, este programa 81 y el 82 han sido partidas de Garry Kasparov, que ya la demandabais, muchos aficionados queríais ver partidas de los mejores jugadores de la historia actuales, ¿no? Sabemos que el campeón mundial actual es Magnus Carlsen, del que todavía no hemos visto partida, pero evidentemente vamos a elegir las mejores también de Carlsen, pero ya tocaba ver algunas de Kasparov, y la de hoy ha sido brillantísima, sobre todo después de esa jugada 22 con todas las piezas blancas arrinconadas. En la rueda de prensa después de la partida, Kasparov llegó a comentarlo, ¿no? Fuera del tablero era un jugador con muchísimo ego y que siempre se vanagloriaba de las cosas que conseguía, así que aprovechó el tiempo rápidamente después de la partida en la rueda de prensa para decir que quién había visto en 22 jugadas tener toda la armada en la primera fila, ¿no? Fue un ataque directo, una punzada directamente a Karpov después de haberle ganado de manera tan humillante, ¿no? Su duelo continuó, ¿verdad?, con Karpov, hubo muchas veces que ganó Karpov, otras Kasparov, finalmente era más joven Kasparov y consiguió ser el campeón del mundo, pero Karpov ganó 160 torneos durante su historia, tiene una carrera brillantísima y no por esta partida va a perder la reputación tan magnífica de campeón del mundo. Así que bueno, una partida fantástica de dos genios del tablero. Nos vemos mañana con otra partida nueva igual de interesante.